Capítulo 1. La noche oscura. La ciudad de Nueva York estaba sumida en la oscuridad. Las luces de los edificios y las calles se reflejaban en el pavimento húmedo. Alex se movía sigilosamente por las calles, su rostro cubierto por una máscara negra. Llevaba una mochila en la espalda, llena de herramientas y dispositivos electrónicos. Su corazón latía con rapidez mientras se acercaba a su objetivo, un cajero automático en una esquina tranquila de la ciudad. Alex se detuvo frente al cajero y sacó una tarjeta de crédito falsa de su mochila. La insertó en la ranura y esperó a que el cajero procesara la transacción. De repente, el cajero emitió un zumbido y una luz roja se encendió en la pantalla. Alex se tensó, pensando que algo había salido mal. Pero entonces, el cajero comenzó a dispensar billetes de dinero. Alex sonrió para sí mismo, sintiendo una mezcla de alivio y euforía. Había logrado robar el cajero sin ser detectado. Pero sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. La policía podría llegar en cualquier momento. Alex se guardó el dinero en la mochila y se alejó del cajero, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Capítulo 2. La vida en las sombras. Alex caminó rápidamente por las calles, su mochila llena de dinero. Se sentía aliviado de haber logrado robar el cajero sin ser detectado. Pero sabía que no podía quedarse en la ciudad por mucho tiempo. La policía podría estar buscándolo en cualquier momento. Alex se dirigió hacia su escondite, un pequeño apartamento en un barrio pobre de la ciudad. Era un lugar oscuro y solitario, pero era su hogar. Al llegar al apartamento, Alex se quitó la máscara y se miró en el espejo. Su rostro era delgado y pálido, con ojeras profundas. Se sentía cansado y solo, como si estuviera viviendo en las sombras. Alex se acercó a la cocina y se preparó un tazón de sopa. Se sentó en la mesa y comenzó a comer, sintiendo una mezcla de tristeza y desesperanza. De repente, sonó el timbre del teléfono. Alex se tensó, pensando que podría ser la policía. Pero entonces, miró el número en la pantalla y se relajó. Era su madre. Alex respondió el teléfono y escuchó la voz débil de su madre al otro lado de la línea. Ella le preguntó cómo estaba y si había podido obtener el dinero para su tratamiento. Alex se sintió culpable y solo. No quería mentirle a su madre, pero no quería decirle la verdad tampoco. Así que se limitó a decirle que todo estaba bien y que pronto tendría el dinero. Después de colgar el teléfono, Alex se sintió aún más solo y desesperado. Sabía que no podía seguir viviendo de esta manera, pero no sabía cómo cambiar. Capítulo 3. La pesadilla de la realidad. Alex se despertó en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo con rapidez. Había tenido una pesadilla, una vez más. En la pesadilla, estaba siendo perseguido por la policía, y no podía escapar. Se sentó en la cama y se pasó las manos por la cara. Estaba cansado de vivir de esta manera, cansado de la ansiedad y la depresión que lo acompañaban todos los días. De repente, recordó la llamada de su madre del día anterior. Se sintió culpable por no haberle dicho la verdad sobre su situación. Sabía que no podía seguir mintiéndole, pero no sabía cómo decirle la verdad. Alex se levantó de la cama y se dirigió hacia la cocina. Se preparó un vaso de agua y se sentó en la mesa. Estaba decidido a encontrar una manera de salir de esta situación, de encontrar una manera de ayudar a su madre sin tener que robar. Pero, mientras se sentaba allí, en la oscuridad de la noche, no podía evitar sentir que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Capítulo 4. El camino hacia la oscuridad digital. Alex se sentó frente a su computadora, mirando la pantalla con una mezcla de curiosidad y desesperación. Había decidido que ya no quería seguir robando cajeros, pero necesitaba encontrar una manera de ganar dinero para ayudar a su madre. Mientras navegaba por la web, Alex se topó con un foro de ciberdelincuentes. Se sintió atraído por la idea de aprender a hackear y a robar información valiosa. Sabía que era un camino peligroso, pero estaba desesperado. Alex comenzó a aprender programación, empezando con lenguajes como Python y JavaScript. Se sumergió en el mundo de la ciberdelincuencia, aprendiendo técnicas para hackear sitios web y robar información. A medida que avanzaba en su aprendizaje, Alex se sintió cada vez más atraído por la oscuridad digital. Se sentía poderoso y libre, capaz de hacer lo que quisiera en el mundo virtual. Pero, mientras se adentraba más en el mundo de la ciberdelincuencia, Alex no podía evitar sentir que estaba perdiendo su humanidad.
Se sentía como si estuviera viviendo en una pesadilla, y no sabía cómo despertar. Capítulo 5. El accidente que cambió todo. Alex se encontraba en su habitación, sentado frente a su computadora, intentando aprender más sobre programación y hackeo. Estaba decidido a convertirse en un ciberdelincuente exitoso, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Mientras trabajaba en su computadora, Alex se levantó para ir al baño. Pero, en su prisa, no se dio cuenta de que había un cable en el suelo, y tropezó con él. Alex cayó al suelo, y su cara golpeó contra el borde de la mesa. Se sintió un dolor intenso en la mejilla, y se dio cuenta de que estaba sangrando. Alex se levantó, sintiendo que su cara estaba sangrando. Se miró en el espejo y se horrorizó al ver su reflejo. Tenía un corte profundo en la mejilla, que se extendía desde la nariz hasta la oreja. Alex se sintió mareado y se apoyó en la pared para no caerse. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda médica, pero no sabía dónde ir. No quería ir al hospital, porque temía que la policía lo estuviera buscando. Así que Alex se fue a su escondite, intentando curarse la herida lo mejor que pudo. Pero sabía que la herida no sería fácil de curar, y que su cara nunca volvería a ser la misma. La herida en la cara de Alex era más que solo una lesión física. Era un recordatorio de su vida de ciberdelincuente, y de los riesgos que corría cada día. Era un recordatorio de que su vida estaba llena de peligros, y que nunca sabía qué podría sucederle al día siguiente. Capítulo 6. La desesperación crece. Alex se miró en el espejo, sintiendo una oleada de desesperación. Su cara estaba cubierta de sangre, y su mejilla estaba hinchada y amoratada. La herida en su cara parecía empeorar por momentos. Se sentó en la cama, sintiendo que su mundo se estaba derrumbando. Ya se sentía inseguro sobre su apariencia, pero ahora se sentía como un monstruo. La herida en su cara parecía ser un recordatorio constante de su inseguridad. Alex se preguntó cómo podría seguir adelante con su vida. Ya no se sentía capaz de salir a la calle sin que la gente se riera de él o se sintiera asustada. Se sentía atrapado en su propio cuerpo, como si fuera un prisionero de su propia inseguridad. La desesperación de Alex crecía por momentos. Se sentía como si estuviera al borde de un abismo, y no sabía cómo evitar caer. Se preguntó si alguna vez podría encontrar la felicidad, o si siempre estaría atrapado en su propio infierno. Capítulo 7. El rechazo en su máxima expresión. Alex se dirigió a la farmacia más cercana, intentando ignorar el dolor y la incomodidad que sentía en su cara. Necesitaba comprar el medicamento para su madre, y también algo para curarse la herida. Al llegar a la farmacia, Alex se acercó al mostrador y esperó a que la farmacéutica lo atendiera. Pero cuando la farmacéutica lo vio, se detuvo en seco y se alejó del mostrador. Lo siento, pero no puedo atenderlo, dijo la farmacéutica, intentando mantener la distancia entre ellos. Alex se sintió confundido y herido. ¿Qué pasa? ¿No puedo comprar medicamentos aquí?, preguntó. La farmacéutica se miró alrededor nerviosamente antes de responder. Lo siento, pero usted parece estar herido. Y su cara parece estar cambiada. Me da miedo, dijo, intentando no mirar a Alex. Alex se sintió devastado. Nadie lo había rechazado de esa manera antes. Se dio cuenta de que su apariencia lo estaba convirtiendo en un paria. Está bien, dijo Alex, intentando mantener la calma. Iré a otra farmacia. Alex se alejó de la farmacia, sintiendo una profunda tristeza y soledad. Se preguntó si alguna vez podría encontrar un lugar donde fuera aceptado, o si siempre estaría solo. Capítulo 7. Venciendo el miedo. Alex se sintió desesperado al darse cuenta de que no había otra farmacia abierta en la zona. Su madre lo había llamado varias veces, y él podía escuchar el miedo y la desesperación en su voz. Mamá, lo siento, no puedo encontrar otra farmacia abierta, dijo Alex, intentando mantener la calma. Alex, por favor, tienes que encontrar una manera de conseguir el medicamento, dijo su madre, su voz temblando. Me siento muy mal, y si no tomo el medicamento, podría empeorar. Alex se sintió abrumado por la culpa y la ansiedad. Sabía que tenía que encontrar una manera de conseguir el medicamento, pero no sabía cómo. De repente, se le ocurrió una idea. Recordó la farmacia que lo había rechazado anteriormente, y se dio cuenta de que podría intentar entrar allí para buscar el medicamento.
Alex se dirigió hacia la farmacia, su corazón latiendo con rapidez. Se sintió nervioso y ansioso, pero sabía que tenía que hacer algo para ayudar a su madre. Al llegar a la farmacia, Alex se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada, pero no estaba bloqueada. Se sintió tentado a entrar, a pesar de que sabía que era ilegal. Alex tomó una decisión. Abrió la puerta y entró en la farmacia, intentando encontrar el medicamento que su madre necesitaba. La farmacéutica que lo había rechazado anteriormente estaba sentada en la trastienda, y se sorprendió al ver a Alex entrar en la farmacia. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la farmacéutica, su voz temblando. Alex se sintió nervioso, pero sabía que tenía que mantener la calma. Necesito el medicamento para mi madre, dijo. Por favor, ayúdeme. La farmacéutica lo miró con miedo y desconfianza. No puedo ayudarte, dijo. Vete de aquí o antes de que llame a la policía. Alex se sintió desesperado. Sabía que no podía permitir que la farmacéutica llamara a la policía. Tenía que encontrar una manera de convencerla para que le diera el medicamento. Capítulo 8. La negativa de la farmacéutica. Alex se enfrentó a la farmacéutica, su cara aún sangrando por la herida. Por favor, ayúdeme, dijo. Necesito el medicamento para mi madre. Ella se está muriendo y necesita ayuda urgentemente. La farmacéutica lo miró con miedo y repulsión. No puedo ayudarte, dijo. Tu aspecto es aterrador. No quiero que estés cerca de mí. Alex se sintió herido y humillado. Mi aspecto no tiene nada que ver con esto, dijo. Mi madre se está muriendo y necesito el medicamento para salvarle la vida. La farmacéutica se encogió de hombros. No me importa, dijo. No te daré el medicamento. Vete de aquí o antes de que llame a la policía. Alex se sintió abrumado por la desesperación y la frustración. Sabía que no podía permitir que la farmacéutica se negara a ayudarlo. Tenía que encontrar una manera de obtener el medicamento, no importaba lo que tuviera que hacer. Capítulo 9. La llamada desesperada. Justo cuando la farmacéutica se negaba a ayudar a Alex, su teléfono sonó. Era su madre. Alex sintió un escalofrío al escuchar su voz débil y desesperada. Alex, hijo mío, dijo su madre, su voz apenas audible. No puedo respirar, por favor, Alex, encuentra el medicamento, por favor. Alex se sintió desesperado. Sabía que su madre se estaba muriendo y que necesitaba el medicamento urgentemente. Miró a la farmacéutica con desesperación, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Por favor, mamá, dijo Alex, su voz temblando. No te rindas, estoy aquí, estoy tratando de encontrar el medicamento, pero su madre no respondió. La línea se cortó y Alex se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo una desesperación y una impotencia que nunca había sentido antes. La farmacéutica lo miró con una expresión de indiferencia. Lo siento, dijo. Pero no puedo ayudarte. Alex se sintió abrumado por la rabia y la desesperación. Sabía que tenía que hacer algo para salvar a su madre, pero no sabía qué. Capítulo 10. La desesperación lleva a la acción. Alex se sintió abrumado por la desesperación y la rabia. La farmacéutica se negaba a ayudarlo, y su madre se estaba muriendo. No podía permitir que eso sucediera. Sin pensarlo, Alex se abalanzó hacia la farmacéutica y la empujó hacia un lado. Luego, se dirigió hacia los estantes donde se encontraban los medicamentos. ¡No! No puedes hacer eso, gritó la farmacéutica, intentando detenerlo. Pero Alex no se detuvo. Agarró varios frascos de medicamento y los metió en una bolsa. No sabía exactamente cuál era el medicamento que su madre necesitaba, pero sabía que tenía que intentarlo. La farmacéutica llamó a la policía mientras Alex salía de la farmacia con la bolsa de medicamentos. Alex sabía que había cometido un delito, pero no le importaba. Lo único que importaba era salvar la vida de su madre. Alex salió corriendo de la farmacia, la bolsa de medicamentos en la mano. Corrió lo más rápido que pudo hacia la casa de su madre, esperando que no fuera demasiado tarde. Su corazón latía con rapidez mientras corría, su mente llena de pensamientos de su madre y la posibilidad de perderla. Capítulo 11. La pérdida irreparable. Alex llegó a la casa de su madre, su corazón latiendo con rapidez. Había corrido lo más rápido que pudo, con la bolsa de medicamentos en la mano, esperando que no fuera demasiado tarde.
Pero cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Su madre yacía en el sofá, su cuerpo inmóvil y su rostro pálido. Alex sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. Se acercó a su madre y se arrodilló a su lado, tomándole la mano. «Mamá», dijo, su voz temblando. «No, no puedes irte. Por favor, no me dejes». Pero su madre no respondió. Estaba muerta, y Alex se sintió solo y abandonado en el mundo. Alex se quedó allí, abrazando el cuerpo de su madre, sintiendo una tristeza y una pérdida irreparable. No sabía qué hacer ni cómo seguir adelante sin su madre. Capítulo 12. Recuerdos de amor y apoyo. Alex se quedó sentado en el sofá, abrazando el cuerpo de su madre, sintiendo una tristeza y una pérdida irreparable. Pero a medida que pasaban los minutos, comenzó a recordar los momentos felices que había compartido con su madre. Recordó cómo su madre siempre estaba allí para él, cómo le daba ánimos y lo apoyaba en sus inseguridades. Recordó cómo su madre lo abrazaba y lo besaba, y cómo le decía que todo iba a estar bien. Alex recordó un día en particular en el que se había sentido muy inseguro y había dudado de sí mismo. Su madre lo había abrazado y le había dicho: «Alex, eres un niño muy especial y muy valioso. No importa lo que los demás digan, tú eres importante para mí y siempre lo serás». Alex sonrió al recordar esas palabras, y por un momento, se sintió un poco mejor. Se dio cuenta de que su madre siempre había estado allí para él, y que siempre lo había apoyado y lo había amado. Pero luego, la realidad volvió a golpearlo, y Alex se sintió abrumado por la tristeza y la pérdida de nuevo. Capítulo 13. La llegada de la policía. La puerta de la casa se abrió y varios policías entraron, sus rostros serios y sus ojos fijos en Alex. «Alex, eres un sospechoso de robo y tenemos una orden de arresto contra ti», dijo uno de los policías. Alex se levantó del sofá, su mirada fija en la policía. No dijo nada, simplemente se dejó arrestar. Los policías lo esposaron y lo sacaron de la casa. Mientras lo llevaban away, Alex no podía dejar de pensar en su madre. Se sentía culpable por no haber podido salvarla, y se preguntaba qué habría pasado si hubiera llegado a tiempo. La policía lo metió en la patrulla y se lo llevó a la comisaría. Alex se sentó en silencio, su mirada fija en el suelo, mientras la policía lo interrogaba. Capítulo 14. El interrogatorio. Alex se sentó en la sala de interrogatorios, rodeado de policías que lo miraban con sospecha. El detective que lo interrogaba, un hombre de mediana edad con una expresión seria, comenzó a hacerle preguntas. «Alex, sabemos que robaste a un cajero y a una farmacia», dijo el detective. «Y ahora, sospechamos que puedas estar involucrado en la muerte de tu madre». Alex se sintió abrumado por la acusación. «No, no tengo nada que ver con la muerte de mi madre», dijo, intentando mantener la calma. «Ella murió por falta de medicamentos. Yo solo intentaba ayudarla». El detective lo miró con escepticismo. «No te creamos, Alex. Tenemos pruebas que sugieren que tú fuiste el que robó los medicamentos de la farmacia. Y ahora, tu madre está muerta. ¿Qué tienes que decir al respecto?». Alex se sintió atrapado. No sabía qué decir ni cómo defenderse. Se limitó a negar las acusaciones, pero el detective no parecía creerle. Capítulo 15. La soledad en la prisión. Alex había pasado años en la prisión, rodeado de rejas y muros de piedra. Pero lo peor no era la falta de libertad, sino la soledad. Nadie lo visitaba, ni familiares ni amigos. Los convictos lo rechazaban y lo discriminaban por su apariencia. Alex se sentía como un fantasma, invisible y olvidado. Caminaba por los pasillos de la prisión, rodeado de personas que lo miraban con desprecio y miedo. Nadie quería acercarse a él, nadie quería hablar con él. La soledad era un peso que Alex llevaba consigo todos los días. Se sentía como si estuviera viviendo en un infierno, sin esperanza de escape. Pero a pesar de todo, Alex no se daba por vencido. Seguía adelante, día a día, esperando que algún día las cosas cambiaran. La vida en la prisión era una rutina monótona y predecible. Alex se despertaba cada mañana a las 6 a.m., cuando el guardia de la prisión gritaba despertar a través de los altavoces. Alex se levantaba de su cama y se vestía con la ropa de la prisión, un uniforme de color gris que olía a desinfectante. Luego, se dirigía al comedor para desayunar. El desayuno era una comida simple, consistente en cereal, pan y café.
Después del desayuno, Alex se dirigía al patio de la prisión, donde pasaba el resto de la mañana. El patio era un lugar pequeño y rodeado de muros, donde los presos podían caminar y hacer ejercicio. Alex pasaba la mayor parte del tiempo en el patio solo, ya que los demás presos lo evitaban. Pero Alex no se sentía solo. Estaba acostumbrado a la soledad y había aprendido a apreciar el silencio. Un día, mientras Alex estaba en el patio, llegó un nuevo preso. El hombre era alto y musculoso, con una mirada dura y desafiante. Cuando vio a Alex, se detuvo y lo miró con desprecio. ¿Eres tú el que llaman la cara?, preguntó el hombre, con una sonrisa burlona. Alex se sintió incómodo bajo la mirada del hombre, pero no respondió. El hombre se acercó a Alex y se sentó a su lado en un banco. Me llamo Víctor, dijo. Y te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Alex se sintió intrigado y un poco asustado. ¿Qué podría querer este hombre de él? Si les gustó la historia, por favor, demuéstrenlo compartiendo, dándole like y suscribiéndose. Para la segunda parte ya estoy trabajando en ello.